Hola, bienvenidas y bienvenidos a este curso de Ajolotec Academy. Mi nombre es Marian Delgado y este es el 6º capítulo de Teoría de la Computación. En este capítulo vamos a ver la clasificación de las gramáticas y en el capítulo siguiente veremos algunos ejemplos para poder clasificarlas. Bueno, de acuerdo a Chomsky, las gramáticas se clasifican en 4 tipos. Mientras el tipo vaya aumentando, la gramática se va haciendo más restrictiva. Entonces, primero está la gramática tipo 0, que también se conoce como la gramática no restringida. Luego va la tipo 1, que es la dependiente de contexto, la tipo 2, que es libre de contexto, y la tipo 3, que es la gramática regular. Cada tipo de gramáticas genera un lenguaje diferente. Entonces, las gramáticas de tipo 0 generan lenguajes de tipo 0, y así pasa con cada una. Las gramáticas de tipo 1 generan lenguajes de tipo 1, y así. Como les había mencionado, mientras el número va aumentando, la gramática se va haciendo más restrictiva. Por lo tanto, todas las gramáticas pueden ser tipo 0, pero no todas las gramáticas pueden ser tipo 3. Ahora, todas las gramáticas tipo 3 también son tipo 0, y son tipo 2 y son tipo 1. Pero solo algunas gramáticas tipo 0 son tipo 3, como podemos ver aquí. Igual a continuación lo vamos a ir entendiendo mejor con algunos ejemplos. Primero, tenemos a la gramática tipo 0. Antes de comenzar a explicar cada tipo, hay que tener en cuenta que esto siempre va a significar lo mismo que la flechita, y hay que tener en cuenta esto de aquí abajo, que el alfabeto de símbolos no terminales se va a representar así, con esa N como subíndice. El alfabeto de símbolos terminales se va a representar con la T como subíndice. El lenguaje universal se va a representar con ese asterisco como superíndice, y representaremos los símbolos no terminales con mayúsculas y los terminales con minúsculas o con números. Aquí está primero las gramáticas de tipo 0. Toda gramática de tipo 0 va a cumplir con esta forma. Va a ser X, A, Y, que deriva en V, donde A pertenece a los no terminales y X, Y y V pertenece al lenguaje universal. Entonces, ahora veremos algunos ejemplos. Estos son algunos ejemplos que sí son de tipo 0, mientras que este es un ejemplo que no es de tipo 0. Bueno, para empezar nos está diciendo que A es de los no terminales, y aquí estamos diciendo que los no terminales los vamos a representar con mayúsculas, y estamos viendo que X, Y y V pertenece al lenguaje universal, y hay que acordarnos que el lenguaje universal incluye todas las potencias de las palabras. Por lo tanto, el lenguaje universal también incluye lambda. Entonces, tanto X como Y como V pueden valer lambda, pero A es la que siempre va a tener algún valor que sea diferente de lambda, ya que pertenece a los no terminales. Aquí tenemos algunas producciones que sí son de tipo 0. Es importante mencionar que ya para poder conocer el tipo de una gramática, tenemos que checar de qué tipo son todas las producciones de esta gramática, pero eso lo vamos a ver en el siguiente video. Pero para la explicación de este video vamos a tener producciones separadas, no tienen nada que ver una con la otra, ya que no son de la misma gramática. Entonces, bueno, por ejemplo, en esta producción tenemos que B deriva en lambda. B es perfectamente el símbolo no terminal. Entonces, X y Y, aquí está diciendo que son del lenguaje universal, por lo tanto, a X y a Y le damos el valor de lambda. Entonces, es como si aquí tuviéramos lambda y aquí también tuviéramos lambda. Solamente que como ambas lambdas ya estarían acompañadas de una B, ya no las tendríamos que representar. Mientras que V también vale lambda. En este caso, V está sola, por lo tanto, lambda sí lo tenemos que poner. Ahora, en esta otra producción que puse de ejemplo, tenemos que Y es igual a A, porque Y es el no terminal aquí, ya que Y es la mayúscula. Aquí dice que Y deriva en AA, B, C mayúscula. Entonces, todo esto que vemos aquí corresponde a V. Y esto nos indica que perfectamente esta producción es de tipo 0, ya que aquí estamos viendo que V pertenece al lenguaje universal. Y el lenguaje universal incluye todas las palabras que se pueden formar con ese alfabeto. Como les mencionaba anteriormente, aquí no tenemos el alfabeto sobre el cual estamos trabajando, ya que son ejemplos de producciones aisladas completamente. No estamos dando todo el contexto como tal. Simplemente es para ejemplificar los tipos de gramática. Entonces tenemos que V pertenece al lenguaje universal. Entonces V puede ser cualquier cosa, como lo tenemos aquí. Ya en el siguiente video que lo tengamos en un ejemplo de una gramática, lo podremos entender mejor. Ahora, en esta otra producción tenemos todo este conjunto de símbolos que derivan solamente en A. Como les digo, aquí no se conoce el alfabeto sobre el cual estamos trabajando, solamente estamos suponiendo. Decimos que A tiene que ser un no terminal, por lo tanto A tiene que ser mayúscula. Aquí hay 2 mayúsculas, así que podemos tomar cualquiera de las dos, como si fuera A. Mientras que, por ejemplo, si tomamos esta Q como si fuera el no terminal, todo esto que está aquí sería X, y esto que está aquí sería Y. Entonces hay que ver si eso cumple. Nos está diciendo que X y Y pertenecen al lenguaje universal, o sea que puede ser cualquier cosa. Por lo tanto, sí cumplen. Esto es X y esto es Y. Y esto nos dice que deriva en V, que también pertenece al lenguaje universal. Por lo tanto, puede ser cualquier cosa. Entonces A equivale a la V. Ahora, este como tal no es tipo 0 porque, como les había mencionado, esta debe ser la forma de la parte izquierda, donde tengamos obligatoriamente un no terminal y podemos tener
tanto X como Y, pero X y Y, como les mencionaba, podría ser lambda. Pero esta A, que es un no terminal, no puede valer lambda. O sea que siempre tenemos que tener un no terminal, y los no terminales son con mayúsculas. Entonces, ya desde ahí vemos que esto no es de tipo 0. Aquí tenemos ahora a la gramática de tipo 1 o dependiente del contexto. Vamos a tener en cuenta lo mismo de la diapositiva pasada, respecto a cómo representamos todos los alfabetos y los símbolos terminales y no terminales. A este tipo de gramática se le conoce como dependiente de contexto por esta razón. Como vemos aquí tenemos tanto a X como a Y del lado izquierdo y del lado derecho. Quiere decir que toda esta expresión va a derivar en esta y siempre va a tener X y Y. Por lo que lo único que va a cambiar va a ser la A por la V. Entonces se llama dependiente de contexto porque en las únicas situaciones en las que la A deriva en V es cuando ambas vienen acompañadas de X y de Y. Si no se encuentran en este contexto, o sea que vengan acompañadas de X y Y, esta A no puede derivar por esta V. Entonces por eso es que se les conoce como dependiente de contexto. Algo que es característico de este tipo de gramáticas es que la longitud del lado izquierdo siempre va a ser menor o igual que la longitud del lado derecho. Si no, no se considera una gramática de tipo 1. Y es importante tener en cuenta que toda gramática de tipo 1 también es gramática de tipo 0, pero solamente algunas gramáticas de tipo 0 son de tipo 1. Entonces, bueno, aquí nos está diciendo que tanto la X como la Y pertenecen al lenguaje universal, mientras que la A pertenece a los símbolos no terminales y la V pertenece a la clausura positiva del alfabeto. Hay que recordar que la clausura positiva de un alfabeto es prácticamente lo mismo que el lenguaje universal, solamente que esta no incluye lambda. Entonces aquí, tanto la X como la Y tienen permitido valer lambda, pero los que sí vamos a tener obligatoriamente siempre son A y V. Ahora, veremos algunas producciones que sí son de tipo 1. Por ejemplo, aquí tenemos esta. En este caso tenemos a la M, que es un no terminal, que en este caso sería la A, y la Z, como se encuentra del lado izquierdo de la M, sería la X. Por lo tanto, X vale Z, A vale M, Y al no encontrarse aquí quiere decir que vale lambda, y de este lado tiene que seguir el mismo orden. Tenemos a la X, que en este caso es la Z, V en este caso le doy el valor de X, y Y conserva el valor de este lado, que como habíamos dicho aquí, vale lambda, por lo tanto no lo ponemos. Ahora, esta otra producción también es de tipo 1. Q es el no terminal, este sería X, este sería Y, de nuevo acá tenemos a la misma X, al mismo 1, tenemos a la misma y M sería V. Ahora, en este caso, hay que recordar que siempre X y Y va a valer lo mismo del lado izquierdo que del lado derecho. Entonces, X en este caso sería este valor, ya que de este lado lo tenemos tal cual. Ahora, A me está diciendo que tiene que ser un no terminal, por lo tanto A sería este, y Y sería igual a esta A. Y como les digo, X y Y se tienen que repetir, por lo tanto aquí tenemos a X, tenemos a Y, y esto que está en el medio sería el valor de V. De este lado tengo producciones que no son de tipo 1. En este caso tenemos a un terminal y ninguna producción comienza con un terminal, ya que los terminales son hacia lo que nos queremos dirigir. Como mismo lo dice su nombre, son con los que terminamos. Por lo tanto, no tiene caso ni coherencia que un terminal derive en algo. Por lo tanto, esta no es de tipo 1. Y de hecho, en la diapositiva pasada habíamos visto una similar y mencionamos que no era de tipo 0. Entonces, ya por regla, al no ser de tipo 0, tampoco puede ser de tipo 1. Por esto que tenemos acá. Al no estar dentro de este tipo 0, o sea, al estar por acá afuera, mucho menos puede estar dentro del tipo 1. Ahora, en esta otra producción, tenemos que A solamente puede ser un no terminal, o sea, solamente una mayúscula, no dos. Por lo tanto, A podría ser esta Q o podría ser esta A mayúscula. Para poder determinar cuál sería el valor de A, habría que ver el lado derecho. Entonces, suponiendo que A sea esta Q, esto quiere decir que X es lambda, ya que del lado izquierdo de la Q no tenemos nada, y que Y es esta A mayúscula. Entonces, si nos vamos de este lado, estamos demostrando que X es lambda, por lo tanto aquí no ponemos nada. Y tenemos a la Y, que en este caso es la A, está de este lado. Pero entre ambas está V. Y V, al no poder valer lambda, forzosamente tiene que tener un valor, que aquí no está, por lo tanto esta no es de tipo 1. Si tomamos el no terminal como si fuera esta A, entonces X valdría Q y Y valdría lambda. Nos pasamos de este lado entonces para ver si cumplimos con esos objetivos. X vale Q, pero ya aquí ni siquiera encontramos a Q. Por lo tanto, ni siquiera de esta forma, esta producción es de tipo 1.
porque hay que recordar que siempre la X y la Y se tienen que mantener de un lado hacia el otro. Es por eso que las conocemos como dependientes de contexto. Y con este ejemplo sería prácticamente lo mismo que con el anterior. Acá tenemos a las gramáticas de tipo 2. Las gramáticas de tipo 2 se les conoce como independientes de contexto. Esto quiere decir que A siempre va a derivar en V, independientemente del contexto en el que se encuentra. O sea, independientemente de si está acompañada o no. Siempre va a derivar en V. Y aquí A pertenece a los no terminales y V pertenece al lenguaje universal. Entonces, por acá tenemos algunos ejemplos de producciones que sí son de tipo 2. Como mismo he mencionado en las anteriores, esas son producciones aisladas, separadas. No pertenecen a la misma gramática ni nada por el estilo. Son simplemente para el ejemplo. Aquí tenemos a la S, que en este caso sería la A, que es un no terminal. Ok, por este lado vamos bien. Y dice que deriva en V. V puede ser cualquier palabra que se pueda representar con el alfabeto del que estemos hablando. En este caso no conocemos el alfabeto. Por lo tanto, V puede tener cualquier valor, desde lambda hasta cualquier palabra. Entonces, en este caso, V vale A. Por lo tanto, esto sí pertenece. Y como mismo, tenemos que V puede ser un terminal, puede ser también no terminales, o puede ser mezcla de ambos, o puede ser lambda. Ahora, en este otro ejemplo, tenemos al no terminal, que es la A, derivando en V nuevamente. Y como comento, V puede ser cualquier cosa. En este de acá abajo es lo mismo. Q sería el no terminal derivando en V, que al ser lenguaje universal también puede valer lambda. Ahora, estos no podrían ser de tipo 2. En este caso estamos viendo un ejemplo similar al que vimos en las diapositivas pasadas. Un terminal derivando en otro terminal. Y como mismo he dicho en las diapositivas pasadas, los terminales ya no pueden derivar en más nada, porque como el nombre lo menciona, son los que terminan y son hacia lo que queremos llegar. Por lo tanto, no es de tipo 2. Y como vimos anteriormente y también como nos indica la definición, al no ser de tipo 2, tampoco es de tipo 3. Ahora, esta otra producción no puede ser de tipo 2 debido a que del lado izquierdo solamente debemos tener un símbolo no terminal. Cuando vemos esto, nos referimos solamente a un símbolo, no a varios como en este caso. Por lo tanto, esta no es de tipo 2. Esto quiere decir que las de tipo 2 forzosamente del lado izquierdo solamente deben tener a un no terminal, como podemos ver aquí. Y del lado derecho, cualquier cosa. Ahora, solamente por esto, esta no es de tipo 2. En esta de acá abajo es lo mismo. Al tener dos símbolos, automáticamente se descarta el hecho de que sea de tipo 2. Esta, como mencionamos, no puede ser una producción. En cambio, estas, sí. Quizás sean producciones de tipo 1 o quizás sean producciones de tipo 0. Lo que sí tenemos claro es que no son ni de tipo 2 ni de tipo 3, por la definición que vimos anteriormente. Estas gramáticas de tipo 2 se representan con autómatas de pila, y las de tipo 1, que vimos anteriormente, se representan con autómatas linealmente limitados. Ahora pasamos a las gramáticas de tipo 3. Estas son todavía más restrictivas, y hay dos tipos: gramáticas lineales por la derecha y gramáticas lineales por la izquierda. Es importante mencionar que estas gramáticas se representan con autómatas finitos. Todos estos autómatas que he mencionado los iremos viendo conforme va avanzando el curso. Entonces, aquí tenemos las gramáticas lineales por la derecha. Aquí seguimos con las mismas reglas, ¿no?, que habíamos visto en las diapositivas pasadas. Y tenemos que las gramáticas lineales por la derecha deben cumplir cualquiera de estos requisitos. A mayúscula, o sea, no terminal, que deriva en A minúscula, o sea, terminal. A mayúscula, que deriva en A minúscula, V, o S, que deriva en lambda. Todo esto con la condición de que A, V y S sean no terminales, A sea parte de los terminales y la S sea el símbolo inicial de la gramática. Esto quiere decir que de la única forma en la que una producción de este tipo, o sea que deriva en lambda, va a ser de tipo 3, es cuando del lado izquierdo tenemos al símbolo inicial de la gramática. En este caso estamos viendo ejemplos separados. Ya cuando lo veamos con una gramática completa, lo van a entender mejor. Pero tomando en cuenta, por ejemplo, que S es el símbolo inicial, si en este caso tuviéramos una en lugar de una S, entonces esta producción en específico no sería de tipo 3, ni por la derecha ni por la izquierda, sino que sería de tipo 2 automáticamente. Entonces, bueno, de manera resumida, una gramática lineal por la derecha es un no terminal que deriva en un terminal solamente, un no terminal que deriva en un terminal, con un no terminal del lado derecho, porque es por la derecha, o esta otra, que deriva en lambda, o sea en la palabra vacía, pero ese es el símbolo inicial de la gramática. Entonces, algunas producciones que son de tipo 3, lineal por la derecha, son estas: B, que deriva en lambda, o sea en la palabra vacía, siempre y cuando B sea el inicial, un no terminal que deriva en un terminal y en otro no terminal, pero el no terminal debe estar del lado derecho para poder cumplir con esta regla, o un no terminal que deriva en un terminal, como podemos ver aquí.
Estos son los tres casos. Y ahora estas serían gramáticas que no son de tipo 3 lineal por la derecha. En este caso tenemos a un terminal derivando en algo. Y como hemos visto anteriormente, el terminal nunca puede derivar en más nada, por lo tanto esta se descarta. Y en este caso vamos bien, ¿no? Tenemos al no terminal derivando en algo más. Pero si nos fijamos, la W está del lado izquierdo. Por lo tanto, no sería una gramática lineal por la derecha. Debido a que la gramática lineal por la derecha nos indica que el no terminal, que en este caso sería la W, debe estar exclusivamente en la derecha, no en la izquierda. Aquí tendríamos entonces a una gramática lineal por la izquierda, que vamos a ver a continuación. Ahora, las gramáticas lineales por la izquierda cumplen con esto, igual que en el anterior. Con esto, igual que en el anterior, siempre y cuando ese sea el símbolo inicial de la gramática, pero ahora lo único que cambia es esto, que el no terminal va del lado izquierdo. Entonces, vemos los mismos ejemplos. B, que deriva en lambda siempre y cuando B sea el inicial. A, que deriva en W1, donde la W es el símbolo no terminal y va del lado izquierdo, o Q, que deriva en U, donde Q es un no terminal y U es un terminal, cumpliendo con esta regla. Y ahora, en este caso, tenemos que esta no es una producción de tipo 3 lineal por la izquierda, debido a que esta ni siquiera es una producción, porque tenemos a un terminal solo del lado izquierdo, y los terminales ya no pueden derivar en más nada. Y esta sí es de tipo 3 y sí es lineal, pero no es por la izquierda, sino que esta es lineal por la derecha. Y bueno, esto sería todo por este capítulo y nos vemos el siguiente, donde vamos a estar poniendo algunos ejemplos para poder determinar los tipos de gramática.